Bienvenidos, estimados estudiantes. Bueno, como les había mencionado, habían dos problemas pendientes por desarrollar respecto al tema de momento e inercia, ¿no? No olvidar más bien que se habla de momento e inercia como aquella magnitud que mide, digamos, la inercia o rotación que presentan los cuerpos, ¿no? O sea, todos los cuerpos que están rotando presentan cierta inercia. A esa inercia se denomina inercia-rotación. Ahora, ¿cómo medimos esa inercia-rotación que presentan esos cuerpos? A través del momento e inercia, ¿no? Para los objetos que no tienen dimensiones era el mr cuadrado, pero para objetos que tienen dimensiones, como el caso de un cilindro, como la que ven por acá, mira, puede ser un cilindro o puede ser un disco. Para caso de cilindros o discos, su momento de inercia es un medio de la masa por r cuadrado. Pero ¿qué sucede si tengo yo un aro? ¿No? Si tengo un aro, el momento de inercia es m por r elevado al cuadrado. Ahora, para el caso de una esfera compacta, su momento de inercia son los 2/5 de la masa por radio elevado al cuadrado. Pero si fuese una esfera hueca, su momento de inercia será pues los 2/3 del m por r elevado al cuadrado. ¿Y qué sucede para el caso de la varilla, ¿no? La barra, ¿no? Si la barra gira en torno a su centro, su momento de inercia es un 12avo de la masa por la longitud elevado al cuadrado. Pero si cambiamos su eje de rotación y hacemos que la barra rote en torno a su extremo, el momento de inercia, ¿cómo se determina? ¿No? Es un tercio de la masa por la longitud elevado al cuadrado. No olvidar que el momento de inercia, su unidad de medida es el kilogramo metro al cuadrado. Bien, entonces el problema número 12 está planteado de esta manera, ¿no? Dice, determine el momento de inercia del sistema alrededor, dice, de un eje perpendicular a la hoja y que pasa por el punto O. Este es el punto O, ¿no? Dice la varilla tiene una masa de 3 kilogramos y la esfera sólida tiene, dice, una masa de 6 kilogramos. Considera, dice, que el momento de inercia de la esfera, pues obviamente es una esfera compacta, son los 2/5 de la masa por r cuadrado. Y el momento de inercia de la barra es un tercio de la masa por la longitud elevado al cuadrado. Bien, entonces la solución. ¿Qué es lo que te piden? El momento de inercia de este sistema, ¿no? Bueno, para este sistema que está rotando en torno al punto O, se tiene lo siguiente, ¿no? Que el momento de inercia, bueno, como tenemos dos sólidos que se están superponiendo, del principio de superposición, el momento de inercia total vendría a ser igual al momento de inercia de la barra, más el momento de inercia de la esfera. Ahora, la barra está girando en torno a un extremo. Si está rotando en torno a un extremo, el momento de inercia de la barra ya está definido. Es un tercio de la masa de la barra por la longitud de la barra elevado al cuadrado. Pero ¿qué sucede para la esfera? Para la esfera sí, su eje de rotación no pasa por su centro de masa, ni por el extremo. Su eje de rotación está fuera de ese cuerpo, ¿no? Cuando su eje de rotación está fuera de ese cuerpo, se aplica ese teorema de los ejes paralelos para la esfera. Entonces el momento de inercia de la esfera sería así, ¿no? El momento de inercia respecto de su centro de masa, que se calcula que ya está definido, que son los 2/5 de la masa de la esfera por el radio elevado al cuadrado, más la masa de la esfera por la distancia del centro de masa de la esfera al eje de rotación. Esa es la distancia de separación elevado al cuadrado. Luego reemplazamos, ¿no? Entonces el momento de inercia, ¿no? Sería un tercio de la barra, de la masa de la barra, que es 3 kilogramos, por la longitud de la barra, que está en este caso es 450 milímetros. Lo pasamos a metros y sería 0,45 elevado al cuadrado, su radio, ¿no? Más los 2/5 de la masa de la esfera, que son 6 kilogramos, por la distancia radial. Su distancia radial es 100 milímetros, que en metros es 0,1 al cuadrado, ¿no? Más la masa, que en este caso es 6, que es la masa de la esfera, por la distancia radial. Pero la distancia radial, recuerdan que es del centro de rotación al centro de masa, que en este caso vendría a ser 450 milímetros pasando a metros, que es 0,45, más 100 milímetros pasando a metros, que sería 0,1. Del centro de rotación al centro de masa de esa esfera. Y todo eso elevando al cuadrado. Bien, entonces, por lo tanto, operando se obtiene que el momento de inercia es 2,04 kilogramos metros cuadrados. Entonces, no olvidar que para determinar el momento de inercia de un sistema, como en este caso, se aplica el principio de superposición, que es el momento de inercia de la barra más de la esfera. Como la barra está girando en torno a un extremo, su momento de inercia ya está definido. En cambio, para la esfera, como su centro de rotación está fuera del centro de masa de esa esfera, para determinar su momento de inercia se aplica el teorema de los ejes paralelos, ¿no?
aquella que era el momento inercia respecto a su centro de masa más la masa de este sólido por la distancia de separación entre el eje de rotación y la línea que pasa por su centro de masa, ¿no? Esa era la distancia, ¿no? Se reemplazan los valores cada uno en el sistema internacional y por lo tanto el momento de inercia vendría a ser 2,04 kilogramos metros cuadrados. Bien, entonces de igual manera tenemos el problema número 13, ¿no? Dice, un péndulo está compuesto, dice, por una varilla de longitud 1,5 y de masa 0,9 kilogramos, a la que se fija, dice, un disco de 0,6 kilogramos de masa, ¿no? Y de 20 centímetros de diámetro, tal como se muestra, dice, ¿no? El diámetro es de 20 centímetros. Si la distancia entre el centro de suspensión, que es este punto, entre el punto de suspensión y el centro del disco es 1,20, 1,2 metros, calcula el momento, dice, inercia del sistema mostrado en la figura. Bien, ¿qué es lo que te piden? El momento de inercia, ¿no? Entonces, para ello pasemos a lo siguiente, ¿no? Dice, el momento de inercia en el extremo de la varilla delgada y paralelo, dice, al eje que pasa por el centro de masa del disco es, bueno, del principio de superposición, el momento de inercia de este sistema, ¿a quién va a ser igual? Al momento de inercia de esta varilla más el momento de inercia del disco. Bueno, la varilla está girando en torno a un extremo. Si está girando en torno a un extremo, para la varilla su momento de inercia ya está definido, ¿no? Que es 1/3 de la masa de la varilla por la longitud elevada al cuadrado. Sin embargo, el disco, su centro de masa está por acá, pero su eje de rotación está fuera de ese sólido, ¿no? Si su centro de rotación está fuera de ese sólido, entonces aplicamos el teorema de los ejes paralelos. ¿Qué es eso, no? Que el momento de inercia del disco será el momento de inercia respecto de su centro, que ya está definido, que es un medio de la masa del disco, por el radio elevado al cuadrado, más la masa por la distancia de separación entre el centro de masa del disco y el eje de rotación de este sistema. Bien, entonces reemplazamos, ¿no? Sería acá 1/3 de la masa de la varilla, pero la varilla dice que es 0,9, multiplicada por la longitud, pero la longitud de la varilla es 1,5, 1,5 elevado al cuadrado, más 1/2 de la masa del disco, la masa del disco es 0,6, por el radio, el diámetro dice que es 20 centímetros, su radio sería 10 centímetros, 10 centímetros en metros es 0,1, más la masa de la varilla, que es 0,6, por la distancia del centro de masa del disco a la línea que pasa por el centro de rotación del sistema, ¿no? Que en este caso es 1,20, ¿no? Que es 1,2. Bueno, elevamos al cuadrado y operamos, por lo tanto, el momento de inercia del sistema vendría a ser 1,542 kilogramos metros cuadrados. Entonces, se ha aplicado el principio de superposición para ambos porque son dos sólidos que experimentan rotación. Para la varilla el momento de inercia ya está definido porque está rotando en torno a un extremo. En cambio el disco, su centro de rotación está fuera de este sólido. Si su centro de rotación está fuera del sólido y no pasa por su centro de masa, para determinar su momento de inercia se aplica el principio de el teorema de los ejes paralelos, ¿no? Aquella que es el momento de inercia respecto a su centro de masa, que ya está definido, que es un medio de la masa por distancia radial elevado al cuadrado, más la masa de este sólido, que en este caso es el disco, por la distancia de separación entre los ejes, ¿no? Se reemplaza todas las unidades en el sistema internacional y por lo tanto se obtiene la respuesta en la unidad también que está expresado de acuerdo al sistema internacional, ¿no? Bien, muchachos, eso sería todo y con eso estaríamos culminando la resolución de problemas del tema de momento de inercia correspondiente a la semana 13, ¿no? Muchas gracias, nos vemos en otra ocasión.